Esta mañana nos alegra poder recibir en nuestros estudios a quien lleva tiempo retirado de la primera línea política y se nos ha resistido durante toda una temporada. Hoy por fin va a romper su silencio de los últimos años aquí, en Es Radio 97.1. Buenos días y bienvenido a nuestros estudios, Carlos Delgado. Buenos días. Gracias por aceptar finalmente nuestra invitación. Es un placer. Tal y como es usted, ha logrado permanecer callado mucho tiempo, sin manifestarse, sin expresar sus opiniones públicamente. Le habrá costado, ¿no? No me ha costado tanto. La verdad es que ya nos acercamos a los 3 años de mi retirada de la política y fue una decisión muy meditada y absolutamente convencido de lo que hacía. Estoy absolutamente convencido de que hice bien y mi retirada fue sincera y me dediqué a mi familia y a mi despacho y no tenía ninguna ganas ni de participar en tertulias porque me lo ofrecieron, como se puede imaginar frecuentemente, ni de hacer entrevistas. Ahora me ha apetecido y estoy encantado de estar aquí. Pues muchas gracias por acompañarnos y por concedernos esta primera entrevista que ha causado mucha expectación. Me consta que hay muchos compañeros escuchando, ya no solo de profesión periodística, sino compañeros suyos, evidentemente, de partido. Aquí están también compañeros de Canal 4 Televisión. Y antes de adentrarnos en la política balear en esta mañana postelectoral, nos gustaría conocer su valoración de los resultados de las urnas en el País Vasco y Galicia. Y, sobre todo, ¿qué lectura cree que debería hacer el Partido Popular, su partido, en Génova? Bueno, como afiliado del Partido Popular y seguidor de la política de nuestro partido, de la política nacional y autonómica, pues estoy satisfecho. Estoy satisfecho porque las elecciones gallegas yo creo que han dado un extraordinario resultado. Los que nos hemos presentado a elecciones sabemos lo difícil que es conseguir una mayoría absoluta. Yo me presenté a 2 elecciones, las gané las 2. Pero solo la segunda conseguí mayoría absoluta. Entonces valoramos muchísimo los que sabemos lo que es eso, el ganar de esta manera. Y la tercera mayoría absoluta de Núñez Feijóo, la verdad, y aumentando los votos, es para quitarse el sombrero. Con lo cual está clarísimo que este señor ha hecho las cosas muy bien, porque si no, los gallegos no lo hubieran votado de esta manera. En el caso del País Vasco, bueno, teniendo en cuenta las circunstancias de los últimos tiempos, pues no es un mal resultado. Si miramos con una perspectiva temporal un poco mayor, pues la verdad es que sí que tenemos que hacer un estudio, los miembros del Partido Popular, de la bajada permanente de votos en esa comunidad autónoma. Y no debemos olvidar que en otras épocas pues teníamos más del doble de los diputados. Entonces yo creo que sí hay que pensar seriamente qué es lo que está ocurriendo en el País Vasco para ir perdiendo paulatinamente el apoyo de los votantes. Pero esto se tiene que hacer de manera serena, con una batalla de ideas y en estos momentos pues yo creo que nuestro número 1 ahí ha hecho lo que ha podido y ha sacado un resultado al final digno para salvar los muebles. Hablando de número 1, usted le leyó la cartilla al presidente de su formación, a Mariano Rajoy. Escribió, recuerdo, una tribuna muy crítica cuando nadie se atrevía a ir ya contra el líder, bueno, como ahora podríamos añadir. ¿Qué opina sobre el presidente de su formación y del gobierno en funciones? Especialmente de su resistencia a retirarse y por estar dispuesto a llegar a unas terceras elecciones consecutivas si fuera necesario. Bueno, con respecto a Mariano Rajoy, por un lado hay que dejar muy claro que es que ha vuelto a ganar las elecciones y si vamos a otras elecciones, pues probablemente las vuelva a ganar y con mayor diferencia, ¿no? Entonces, claro, aquí el tema que ocurre en la política es el que ocurre en la vida en general. Cuando tienes que elegir, pues normalmente pues eliges o por absoluta convicción o por comparación. Mariano Rajoy es una persona que en reiteradas ocasiones ha ido teniendo el apoyo de la mayoría de los españoles. No ha sido una mayoría suficiente para llegar a la absoluta, pero sí ha sido una mayoría. Y hay que tener en cuenta también que se ha enfrentado a candidatos realmente flojos, porque la verdad es que Pedro Sánchez está haciendo un flaco favor a su partido y de paso a España.
y Pablo Iglesias yo creo que está en otra onda política. Es decir, nadie que crea en los principios democráticos, constitucionales y en la unidad de España puede confiar en esta persona, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación que, por otro lado, creo que debería gobernar, que tiene derecho a gobernar porque ha ganado las elecciones en reiteradas ocasiones, pero por otro lado, pues evidentemente somos conscientes también de las carencias que tenemos todos y de las carencias que puede tener nuestro presidente. O sea, habla él como el candidato menos malo. Sería Núñez Feijóo, al que acaba de decir sobre el que acaba de decir que ha hecho las cosas muy bien y ante el que se quita el sombrero, el mejor candidato para afrontar una nueva cita electoral. ¿Cree que sería posible y que el Partido Popular se debería plantear el recambio incluso de aquí a diciembre si hubiera una tercera cita con las urnas consecutiva? Bueno, que el Partido Popular se debe plantear el recambio, por supuesto. O sea, vamos a ver, yo creo que cuando una persona lleva determinado número de años en política, el primer afiliado que debe plantearse el recambio es el mismo, ¿no? Entonces está clarísimo que todos los miembros del Partido Popular debemos plantearnos el recambio de Mariano Rajoy, como de muchos otros miembros del Partido Popular que llevan demasiados años en la primera línea política. Entonces es algo evidente y yo creo que todo el mundo es consciente de ello. ¿Quién debe ser el sustituto de Mariano Rajoy? Bueno, pues eso es una cosa probablemente en la que yo no esté preparado en estos momentos para decirlo, pero sí es evidente que hay una serie de jóvenes valores entre los que sin duda se encuentra el presidente de Galicia, que yo creo que tienen unas aptitudes extraordinarias para ser unos extraordinarios presidentes de partido y del gobierno de España. Entonces, bueno, yo creo que afortunadamente tenemos unos jóvenes ahí valores que tienen que ser puestos en valor y que espero que pronto lo sean y sin ninguna duda. Entre ellos, más allá de... Bueno, a mí, por ejemplo, Pablo Casado me gusta, Núñez Feijóo me gusta y Maroto me gusta. Entonces yo creo que hay gente ahí muy válida que pueden ser los sucesores de Mariano Rajoy, siempre teniendo en cuenta que hay que hacer una gran renovación no solo de líderes, sino de equipos y un rejuvenecimiento del equipo. Eso es importantísimo. Una cosa es lo que le gustaría, otra lo que cree que puede pasar. Lo más probable es que Rajoy siga ahí, al menos hasta una próxima cita con las urnas, si antes no se constituye un gobierno, si no consigue la mayoría necesaria, y si en el PSOE no echan a Pedro Sánchez, probablemente nos veremos abocados a unas terceras elecciones. ¿Cree que el PP las podría ganar con la mayoría suficiente para seguir gobernando? Bueno, la verdad es que con ¿Mejoraría el resultado como ha venido sucedió en las pasadas, en las segundas con respecto a las primeras, y parece que es la apuesta de Génova? Hombre, yo creo que en estos momentos España ya percibe que Pedro Sánchez está en estos momentos bloqueando el devenir normal político e institucional de nuestro país. Entonces esto le está haciendo un daño tremendo al Partido Socialista y ya, bueno, basta ver los chistes que circulan por ahí sobre el Pedro Nono y los noes de Pedro Sánchez. Entonces es evidente el descrédito personal de este político y el hecho de que este descrédito está beneficiando sin ninguna duda al Partido Popular. Ello unido a que, bueno, pues Ciudadanos está en esa nebulosa ambigua de apoyo al Partido Popular y a veces apoyo al Partido Socialista, y en mi opinión está perdiendo cierta credibilidad. Yo creo que todo eso hace que una persona seria que siendo como es, pues más o menos ha ido manteniendo una línea fija e inamovible, pues yo creo que sin ninguna duda va a aumentar de votos el Partido Popular. Mi duda es si con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos se va a poder llegar a gobernar. Eso ya no lo tengo tan claro, pero que vamos a subir algo, sí, yo creo que eso va a suceder. Uh-huh. Hablemos de Baleares. ¿Cómo ve al Partido Popular en las islas, donde pronto se cumplirá el primer año y medio de la debacle electoral que les hizo perder las principales instituciones de la comunidad? Bueno, ya no es como lo vea yo. Yo, bueno, pues como afiliado y como he tenido cargos de mediana importancia en el partido en Baleares, pues recibo inputs permanentes de gente en la calle y lógicamente pues la gente me conoce físicamente por la calle y me da sus comentarios, ¿no? Entonces la percepción del Partido Popular en Baleares en estos momentos mentiría si dijera que es buena. Eso es lo más suave que pueden decir es que es inexistente. Y en otros casos pues que está defraudando mucho a la gente que ha confiado en ellos, ¿no? Realmente pues ese es el gran problema del Partido Popular, aunque también es cierto que es un momento en el que, habida cuenta de la situación nacional,
es difícil solucionar esta situación, ¿no? Yo espero que cuando por fin haya cambiado la política nacional y en cascada se vayan haciendo los cambios de juntas en los distintos congresos regionales, insulares y locales, pues se pueda ya definir un futuro a nivel de personas y a nivel ideológico y de principios del partido. ¿Qué cree que necesita el Partido Popular aquí en las islas? Bueno, lo principal es principios e ideas claras. Eso es lo principal. Y lo segundo, liderazgo. Y digo que lo primero es los principios, porque en estos momentos es que brillan por su ausencia. Es algo evidente. Y en segundo lugar, el liderazgo, porque en mi opinión, se puede hacer un líder con una defensa insistente, clara, precisa y contundente de los principios, como ocurrió, por ejemplo, con José María Aznar. No era un líder, nunca fue un líder y una persona carismática, y acabó siéndolo por la defensa clara de unos principios y valores del Partido Popular, ¿no? Por eso yo antepongo los principios y los valores del partido, que en estos momentos son inexistentes, al liderazgo, porque si alguien defiende esos principios y esos valores con contundencia, puede convertirse en un líder, pese a no serlo en un inicio. El alcalde de Binissalem nos dijo la semana pasada, el lunes, se sentó en la misma silla que usted, en la semana de las Festes d'Esvermà, presidente del PP en Mallorca, Jeroni Salom, nos dijo que lo que necesita su partido en las islas, por lo pronto, es un congreso regional. Este es el primer paso para conseguir ese liderazgo y también la definición de los principios e ideas claras que deben regir a su formación en los próximos años. Sí, por supuesto. Vamos a ver, la celebración y finalización de un congreso regional será el marco en el que se van a establecer todas las estrategias futuras y los cargos de los partidos encargados de llevar a cabo esas estrategias con el fin de conseguir los gobiernos autonómicos, insulares, locales, etcétera. Es decir, que es cierto que ese será un punto de partida para armarse a nivel estructural y a nivel organizativo, institucional y personal. Pero no es necesario llegar a un congreso para que alguien salga a defender una serie de valores, a hacer una oposición en determinados temas y a decir, aquí estoy yo, pienso que estos principios y estos valores tienen que ser los principios y valores del Partido Popular y o me presentaré o apoyaré a quien los defienda, ¿no? Entonces, bueno, no creo que tenga que estar reñido necesariamente la no celebración de un congreso con la manifestación de los principios y valores que cada uno pueda tener, si es que los tiene, en el seno del Partido Popular. Hablando de ese próximo congreso, cuya fecha está por definir, entre otras cosas, primero tendrá que ser el Congreso Nacional, que dependerá de la convocatoria o no de unas próximas elecciones, en definitiva de la resolución de la situación actual política en España. Pero hay quien dice que ya es tarde. El propio Gabriel Cañellas, el fundador del Partido Popular en las Islas, histórico dirigente, dijo aquí hace ya meses que esto era el baile de la yenca, que los candidatos pues quedaban un pasito para adelante, parecía que sí, pero luego no se presentaban, y sobre todo se refería a uno, a Biel Compañ. Decía, se está perdiendo un tiempo precioso porque de aquí a que se decida la convocatoria de un congreso y cuando se elija el líder, pues ya nos encontraremos a poco más de un año de las próximas elecciones autonómicas y convendría hacerlo con tiempo. Ya ahí le preguntamos a Gabriel Cañellas por Biel Compañ. Biel Compañ de momento sigue sin expresar públicamente su intención, si bien nos consta que se está moviendo para intentar liderar la formación. Sin embargo, creo que no es precisamente su candidato ni su línea. ¿Quién le gustaría que se situara al frente del PP de Baleares, señor Delgado? Bueno, yo le responderé a dos cosas. Es porque el primer comentario sobre Gabriel Cañellas también me parece digno de un comentario y luego le hablaré de mi candidato ideal, ¿no? Yo creo que con independencia de los tiempos que pueda barajar cada uno de los posibles candidatos, incluso aunque hayan tomado la decisión de presentarse, es evidente que, bueno, puede dar cierto morbo, sobre todo a nivel periodístico, la confirmación de que alguien se vaya o no a presentar. Pero también es muy importante que ese alguien, o esas personas, si es que hay varias, que vayan marcando un posicionamiento ideológico. Es decir, que vayan diciendo qué piensan. Por ejemplo, hablando del señor Compañ, qué piensa el señor Compañ sobre determinados temas turísticos de los que se están hablando ahora. ¿Qué piensa el señor Compañ sobre lo que sale hoy en los medios de comunicación de la catalanización de las escuelas y de la administración? ¿Y qué piensa el señor Compañ sobre tantas cosas
que si quiere crear una escuela que le siga o quiere liderar algo, pues yo creo que esos principios y esas ideas se deberían ir plasmando, con independencia del momento en que decida anunciar su candidatura. Porque es que al final, si no estamos hablando solo de sillas, de nombres, de personas, pero nadie sabe qué va a defender. Entonces, bueno, yo creo que yo echo de menos que alguien en el Partido Popular haga comentarios sobre según qué cosas. Al final tiene que haber entidades cívicas que sean las que defienden determinados principios que iban en nuestro programa electoral o iban en el Congreso en los programas del Congreso Regional del Partido Popular pasado, ¿no? Entonces eso lo echo de menos. En cuanto a quién es mi preferido, bueno, en estos momentos se están barajando dos, Biel Compain y Jaime Martínez. Creo que ninguno de los dos lo ha anunciado oficialmente. Bueno, pues esperaremos y en esos momentos, pues según lo que defienda cada uno, decidiré lo que hago yo. Pero sin ninguna duda, conociéndolos a ambos, habiendo trabajado con ambos, en estos momentos, si Jaime Martínez decide presentarse, pues evidentemente tendrá todo mi apoyo, porque estuvo trabajando conmigo en Calviá durante 2 legislaturas y luego pues también en la Consejería de Turismo. Sé perfectamente lo que piensa y creo que es la persona, si se presenta, es la persona más apropiada para, no tan solo, porque no debemos olvidar, dirigir el partido, sino que el partido tiene que tener vocación de gobernar. Y no hay que olvidar que no estamos eligiendo solo un presidente de partido, sino que estamos eligiendo un presidente de gobierno. Y eso supone un empaque que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de hacer votaciones, incluso internas, dentro de los partidos. 12:33, estamos en directo en la sintonía de E-Radio 97.1 con Carlos Delgado, que rompe aquí su silencio. Es la mañana de Baleares. Se ha definido claramente, ha hecho su apuesta por Jaime Martínez, el que es, podríamos decir, su delfín político. Fue su brazo derecho en el Ayuntamiento de Calviá primero, después en la Consejería y, de hecho, su sucesor al frente de Turismo. ¿Qué cualidades cree que reúne Jaime Martínez? Porque hay quien dice que no tiene el peso político necesario que debería tener. Bueno, vamos a ver, yo matizaría, para mí evidentemente es Jaime y Jaime debe serlo con Biel Compain. Es decir, yo no quiero aquí dar la idea, porque no es lo que pienso, que es una idea pues rupturista, de quiebra y de segregación dentro del partido. Además, lo que vivimos, por ejemplo, José Ramón Bauza y yo, fue la celebración de un congreso y al final acabé siendo consejero de turismo cuando él era presidente del gobierno. Es decir, que yo creo que esas son etapas superadas de los enfrentamientos drásticos y que en estos momentos, pues a que pueda haber 2 o más candidaturas, al final pues lo ideal es que colaboren juntos, porque eso es lo que hace grande al Partido Popular. Es decir, que yo defiendo que sea Jaime Martínez, pero con Biel Compain, ¿no? También es cierto que he sido compañero de gobierno de Biel Compain, tiene grandes valores y creo que puede aportar mucho al Partido Popular y por supuesto el Partido Popular le necesita. Sin embargo, contestando a su pregunta, pues es cierto que en Jaime Martínez pues veo una experiencia de gestión, una capacidad de trabajo, una formación y un empaque que es el que necesita el Partido Popular en Baleares, teniendo en cuenta que está eligiendo un futuro presidente del gobierno de las Islas Baleares. Entonces no debemos olvidar, debemos dejarnos de amistades de café y debemos olvidarnos de filias y fobias y elegir a alguien que vaya a dirigir a la comunidad autónoma de Baleares. Y Jaime Martínez ha dirigido el turismo en las Islas Baleares y es una persona capacitada para ser el presidente de Baleares. Y en estos momentos, sin ninguna duda, de los que se han barajado, creo que poca gente puede tener la duda de que sea la persona más capacitada. En cuanto al peso específico o el liderazgo, pues le digo lo mismo o le repito lo que he dicho antes respecto a José María Aznar. Al final, una persona con trabajo, honradez y capacidad de obtener buenos resultados, pues al final consigue el liderazgo necesario para ganar elecciones. Tampoco me parece una persona líder por autonomasia Núñez Feijóo. Y ahí está ganando elecciones tras elecciones con un sistema muy tecnocrático, con muchísima seriedad, bajando a la arena política y con honradez, humildad y trabajo bien hecho. Pero no es un líder ni una persona excesivamente carismática. Habla usted de trabajo y honradez. Ahora mismo pesa sobre Jaime Martínez una imputación. Todos dan por hecho que se le va a levantar, pero lo cierto es que está siendo investigado en los tribunales por el caso Rocamar. Sí, bueno, es un tema, lógicamente, si yo no tuviera muy claro lo que va a ocurrir con este tema, como he tenido tan claro en otros asuntos y al final pues he acertado,
lo diría, ¿no? Estoy absolutamente convencido de que lo de Jaime pues se va a archivar, que él, desgraciadamente, la justicia es muy lenta, pero que él va a quedar liberado de todo esto y estoy absolutamente convencido de su honradez, porque además que yo estuve ahí, o sea, yo sé perfectamente lo que pasó con este tema y es que es absolutamente absurdo que Jaime Martínez pueda estar imputado mucho tiempo más por este tema, porque realmente es que no hizo absolutamente nada malo, o sea, lo sé perfectamente. Hablando del tiempo, precisamente ha habido imputaciones que se han levantado, pero años después. Ahora, recientemente, algunas 6, 7 años después. ¿Podría suceder lo mismo? Es decir, que quedara, o consideraría usted que no por esto tuviera que quedar fuera de la carrera interna del Partido Popular por la imputación, si no se levantara a tiempo Jaime Martínez? No, es que esto me parece totalmente absurdo. Es decir, si algo he aprendido yo en mi vida política es que está sujeto a la querella de cualquier personaje que pueda conseguir una imputación. Entonces, esto da para otra entrevista, el tema de los códigos éticos y tal, porque realmente que por una imputación puedan acabar con una carrera política de una persona honrada, para que al cabo de 7 años te digan que no habías cometido ningún delito, bueno, pues al final pues acabaremos dejando en manos de los jueces y fiscales la elaboración de las listas, y yo creo que, mira, aquí hay una cosa que yo tengo muy clara. Lo que no podemos hacer es pedir a los políticos que sean los mejores de la sociedad cuando no los valoramos, cuando no los ponemos en valor. Cuando un político no puede tener derecho al honor, porque así lo dice el Tribunal Supremo cuando interpreta la Ley 182 de protección al honor. Cuando un político no puede tener presunción de inocencia, porque bueno, ponen una querella contra él y hay que apedrearlo porque es culpable con toda seguridad. Cuando un político no puede tener un sueldo digno, porque es que si tiene un sueldo digno es que tiene el sueldo que está muy por encima de la media de lo que puede cobrar. Es que no puede ser. Es que si nosotros no valoramos a los políticos, primero, ¿quién se va a querer dedicar a la política? Y segundo, pues que no podemos exigir. Entonces yo pondría en duda todo eso de las imputaciones y los cargos, porque yo creo que un político tiene que tener la presunción de inocencia hasta el final. Porque si no, pues entonces tendremos los políticos que vamos teniendo. Hablando de los que se dedican a la política, ¿usted no tiene ganas de volver? Porque parece como que a la presidencia del PP Balear no aspira y que su apuesta es firme, decidida por Jaime Martínez. Incluso me consta pues que le está ayudando en esta pre-campaña que están manteniendo. Pero también me llega que usted podría estar dispuesto a dar un paso, que podría volver, en este caso, al PP de Calviá. Bueno, pues sí, bueno, es algo que no descarto, dejando bien claro que yo nunca volveré a la política activa. Yo estuve ejerciendo más de 10 años como abogado antes de entrar en la política y ahora he vuelto a mi despacho. Estoy feliz no solo de mi vida actual profesional, sino de la decisión que tomé y le puedo garantizar que jamás dejaré mi despacho y que jamás volveré a la política activa y remunerada. Dicho esto, pues sí es cierto que en estos momentos, claro, yo vivo en Calviá y me siento responsable, en parte, aunque solo sea por culpa ineligendo, de lo que ocurre en Calviá. Y realmente, pues sí, no, es algo que no descarto, echar una mano en Calviá para reestructurar, reorganizar y ayudar en el partido. Entonces, si al final se diera el caso, pues no descarto, si hay unas elecciones a Junta Local, presentarme a presidir el partido en Calviá, pero siempre con la idea previa, aclarada y manifestada públicamente y de manera reiterada, que jamás estaré en ninguna lista, jamás lideraré ninguna lista y que jamás volveré a la política activa remunerada. Es decir, mi idea en Calviá sería ayudar a toda la gente, buenísima gente del Partido Popular de Calviá, para entre todos buscar un buen candidato, hacer una buena lista y sobre todo una lista muy joven, con un candidato muy joven, preparado y que pueda volver a gobernar en el Ayuntamiento de Calviá. O sea, volvería al partido, podría llegar a aspirar a la presidencia del PP de Calviá, pero sin dar el paso siguiente, sin ocupar, o sea, sin aspirar, por ejemplo, a recuperar la alcaldía para el Partido Popular, volver a ser alcalde.
Bueno, volver al partido no es exacto, porque nunca he dejado el partido, sigo siendo un afiliado del Partido Popular. Primera fila. Pero sí, no descarto ayudar a mis compañeros para entre todos, porque ahí cuando se no descarto, ¿qué significa? ¿Cuándo tomará la decisión? Por hablar claro, como a usted le gusta y como a nosotros nos gusta, para entenderlo. Bueno, si al final entre todos encontráramos un líder que veamos capacitado para dirigir el partido y para defender los principios del Partido Popular de Calviá, que siempre fue punta de lanza de los principios, pero no solo en tema turístico, no solo en tema de la educación, en tema de la lengua. Cuando estábamos dirigiendo Calviá, si encuentro a alguien ya joven que entre todos lo veamos preparado para eso, pues igual podría no hacerlo, pero en estos momentos no veo a nadie y muy probablemente cuando haya elecciones a la Junta Local yo me presente. Pero siempre dejando bien claro que será para entre todos hacer una lista joven para ganar las elecciones al Ayuntamiento de Calviá. Pues atención al paso que anuncia Carlos Delgado, que de momento quiere dejarlo ahí en Calviá, o a lo mejor ya luego coge impulso, se anima y sigue dando pasos. No, de momento en Calviá, yo vivo en Calviá, compro en Calviá, me paseo con mis hijos por Calviá y pero recibo... también trabaja en Palma, podría en un momento dado, porque el PP de Palma está un poco revuelto, o más que revuelto. Sí, bueno, mi despacho está en Jaime III y tengo que reconocer que también me paran por Jaime III. Pero bueno, se habló de la posibilidad de que usted fuera candidato a la alcaldía de Palma en su día. No, es que yo no seré candidato a nada nunca, o sea, es que yo no dejo mi despacho jamás, pero lo dejo bien claro. Intentar recomponer el Partido Popular de Palma también entra dentro de sus planes. No, yo creo que hay personas capacitadas para hacerlo. Yo vivo en Calviá, me siento de Calviá y mi compromiso es con Calviá. Además, es una cuestión también de edad, de tiempo, de ganas, y en estos momentos siento cierta responsabilidad en Calviá y tengo muchos amigos. Me duele mucho lo que veo en Calviá, pero creo que recomponer el partido en Palma corresponde a otros compañeros de partido que están muy capacitados. La salida de José María Rodríguez, ¿qué le ha parecido? Porque ha sido durante años reclamada, exigida, deseada por muchos. Él siempre decía que por unos cuantos detractores, y al final la han impulsado precisamente los tribunales por un caso de presunta corrupción policial. Bueno, a mí me parece muy triste. Yo de José María Rodríguez hablaría en dos líneas totalmente distintas. Una que es la judicial, que él va a tener que defenderse. Espero que le vaya muy muy bien y que pueda salir airoso de esta batalla judicial. Y la otra es pues mis ideas sobre la gente que tiene que estar en el partido. Con independencia de esta situación de José María Rodríguez, que no le deseo a nadie y lo lamento muchísimo y le deseo lo mejor, pues yo creo que José María Rodríguez y muchos del Partido Popular se tenían que haber ido a su casa hace mucho tiempo, pero no por el tema judicial, sino porque no se puede estar tantos años con sueldos políticos y en primera línea, porque además al final estás impidiendo que otros jóvenes tanto más preparados que tú lleguen a los cargos directivos del partido y de las instituciones, y eso ni es justo ni me parece correcto. ¿Y José Ramón Bauzá ya está amortizado, no podrá volver, actualmente senador, o quizás no convenga olvidarse de él? Porque él cultiva sus contactos en Madrid, está muy cerca de importantes líderes nacionales y tampoco ha dicho que no vaya a volver necesariamente. Bueno, eso se lo tendrá que preguntar a José Ramón Bauzá. En cuanto haya ocasión también se lo preguntaremos, por supuesto. En cualquier caso, yo no lo veo amortizado. Yo sí creo que con José Ramón Bauzá no se ha hecho justicia. No se ha hecho justicia en Baleares. Creo que yo estuve en su gobierno, se cometieron errores. Es cierto que se cometieron errores, pero se cometieron muchísimos aciertos y se gobernó en unos momentos muy complicados y sobre todo aplicando unos programas que habían sido votados por mucha gente que luego le ha dado la espalda, ¿no? Entonces, espero que con el tiempo se haga justicia a la figura de José Ramón Bauzá y en estos momentos, bueno, yo evidentemente no le veo en política local, pero creo que puede ser un activo importante en el futuro del Partido Popular Nacional. Hablando todavía del Partido Popular, y ya para cerrar este capítulo y entrar en el tramo final de nuestra entrevista de hoy a Carlos Delgado, usted hablaba de que el próximo presidente del PP, al que se elija como líder dentro de su formación, también está llamado a ser el próximo jefe del Ejecutivo Autonómico. Y decía aquí Jeroni Salom hace una semana, presidente del PP de Mallorca, que no necesariamente tendrían que ser la misma persona. Usted hablaba de, no decía tándem, pero que sí estaría bien que Jaime Martínez, su favorito, contara con Biel Compain. ¿No podría haber ese reparto de responsabilidades, que el uno llevara el partido y el otro fuera el cartel electoral? Podría suceder, porque fíjese que siendo coherente con lo que le estoy diciendo, que yo podría llegar a ser presidente de nuevo del Partido Popular de Calviá y no ser el candidato ni el alcalde,
pues si yo lo estoy predicando respecto a Calviá, ¿por qué no lo voy a predicar en otras instituciones, ¿no? Creo que podría suceder, y entonces creo, y estoy improvisando, ¿no? Pero creo que si se dijera, pues mire, el señor Gabriel Compain va a presentarse al presidente del partido, pero sabiendo que el candidato a la presidencia del gobierno será el señor Jaime Martínez, bueno, pues podría ser una opción, aunque lógicamente... Podría ser una solución de compromiso para evitar la ruptura y las distancias de las diferentes familias o sensibilidades que tienen. A mí esto de las sensibilidades me hace mucha gracia, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que podría llegar a haber un acuerdo, pero tendrían que ser ellos lo que lo decidieran. En cualquier caso, también es cierto que el candidato muy probablemente tendría que elegirse por un sistema de primarias para que sea el mejor candidato y el que tenga más garantías de ganar por mayoría absoluta. Entonces, bueno, es una cosa que se podría debatir y no me niego de entrada a esa posibilidad. Veremos pues una opción que apuntamos desde aquí y que ya veremos qué recorrido tiene cuando suena la conga del pacto. Así salieron a celebrar los miembros del Ejecutivo la derogación del TIL, la primera decisión en el Parlamento en la presente legislatura, la primera ley para derogar el trilingüismo en las aulas. Hoy leemos en El Mundo el Día de Baleares cómo se dan más pasos para elevar el uso del catalán al Govern. Publica Maite Amorós una información recogiendo lo que es una orden interna para que los funcionarios se dirijan a todos los que acudan a la administración, en principio en catalán. ¿Cree que el Partido Popular está siendo un partido acomplejado? Porque se ha referido al tema de la lengua anteriormente. ¿Cómo ve el papel que está desarrollando el PP en esta oposición, en este ámbito, en el de la lengua y en el de la educación? Bueno, pues inexistente y sin ninguna duda acomplejado. Evidentemente no es la línea que yo seguiría. Me apena muchísimo. Al final, pues leyendo estas noticias uno se da cuenta que tiene que ser el Círculo Balear el que defienda determinados principios en general constitucionalistas de la defensa de todas nuestras lenguas y luego se le criminaliza, pero realmente no hace otra cosa que luchar por las libertades, ¿no? Algo que debería liderar el Partido Popular en Baleares y que no lo está haciendo. Esa es una de las cosas que más pena me da, ver que compañeros míos pues están obviando la defensa de estos valores tan importantes en una sociedad bilingüe como la nuestra, y además con el agravante añadido de que, además yo lo he mirado esta mañana, me lo he traído, el papelito, lo tengo aquí, que era un papelito que es el programa electoral de José Ramón Bauzá en el Congreso Regional que le enfrentó a mí. Y entonces ese programa electoral, y José Ramón recibió un apoyo masivo de todas estas personas que están ahí, y los que no me apoyaron a mí, que todavía era más contundente en la defensa de determinados valores, ¿no? Y el programa electoral decía, es que lo tengo aquí y lo he traído porque he pensado que ese tema iba a salir: educación, libertad de elección de los padres de la lengua vehicular en la educación de sus hijos. Segundo, edición de los libros de texto en las modalidades insulares, mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. Y tercero, derogación del decreto de mínimos. Esto está en el programa de José Ramón Bauzá en el Congreso Regional que le hizo presidente del partido. Fue apoyado por todo el Partido Popular, bueno, menos un tercio que me apoyó a mí, que decía lo mismo, que al final el programa suyo fue igual que el mío. Entonces, ¿y ahora por qué no defienden esto? ¿Dónde están los defensores de estos principios? ¿Qué hace el Partido Popular en estos temas? Entonces ahí es donde yo creo que hay que empezar a activarse, hay que empezar a defender lo que debemos defender, lo que espera la gente de nosotros, porque si no, al final la gente no va a ir a votar al PI. El PI está condenado. Donde van a votar realmente es a Ciudadanos. Entonces ese es el verdadero drama que tenemos nosotros y el problema que tenemos que solucionar. Rápidamente, otras cuestiones relacionadas con estas. ¿Qué nota le pone a Armengol y al gobierno del pacto? No le pongo un 0. No ha sido capaz de ganar unas elecciones nunca, vive de cuento, vive de rentas, vive de la inercia, y lo que hace lo hace mal. Entonces, es que más de un 0 me parecería injusto. ¿Al gobierno del pacto que ella preside? Bueno, si hablamos del conseller de turismo que pretende limitar la llegada de turistas y que lo dice que uno de los sistemas de limitación de la llegada de turistas puede ser la ecotasa, pues con este comentario ya es que basta para definirlo. No sabe lo que hacer, no sabe cómo tratar los temas, y al final uno se da cuenta de que una cosa es ser un antisistema y dar caña cuando estás en la oposición, y otra cosa es gobernar. Y para gobernar se necesita gente muy preparada, y esta gente que nos gobierna no lo está. Le iba a preguntar por Biel Barceló y la política de turismo. Ya lo ha hecho usted, responder
ver directamente. ¿Cree que está siendo una buena temporada? Diría incluso que es la mejor, como sostienen algunos. ¿Y qué méritos se otorga a sí mismo, también a Jaime Martínez, al equipo de gobierno anterior y a las políticas del PP? ¿O le reconoce alguno a los actuales gobernantes? No, a los actuales gobernantes no le puedo reconocer ninguno, porque no han hecho otra cosa que entorpecer la buena marcha del turismo y lo que habíamos hecho nosotros, que es uno de los factores que han hecho que este año haya sido un año tan bueno desde el punto de vista turístico. Vamos a ver, no nos vamos a engañar, y ellos lo saben perfectamente. ¿Por qué está yendo también el turismo? Pues por dos cosas. Primero, por las desgracias ajenas, que esto pasará y volveremos a estar en una situación más igualitaria, y porque por las medidas drásticas que se tomaron en una ley que se ejecutó, se cambió el modelo turístico, se creó en una ley que se hizo en un año, se aprobó en un año, y esa ley movió la economía balear para los constructores, los arquitectos, los abogados, entonces al final lo que ha movido la economía básicamente en Baleares ha sido la ley del turismo, y ahora pues esta gente ha venido, está intentando cargarse la gallina de los huevos de oro, no lo consigue porque se ha puesto en marcha una maquinaria extraordinaria, y bueno, pues viven de la inercia, pero bueno, si los dejamos ahí mucho tiempo, pues probablemente se lo cargarán. ¿Teme que se pueda romper esta tendencia entonces? Por supuesto, las inercias duran lo que duran, pero si tenemos gobernantes como los que tenemos, pues al final, oye, pues cuando tú metes antisistemas a defender la principal industria de nuestro país, pues puede pasar lo que va a pasar si dura mucho. Yo creo que en la próxima legislatura ya no estarán, yo creo que ellos lo saben, y bueno, tendremos que volver a deshacer lo que hayan hecho mal, a redirigir de nuevo la principal industria turística como hemos hecho siempre, y a recuperar la economía, pero bueno, es ley de vida, siempre nos ocurre lo mismo cuando gobiernan ellos. Hablando de políticas equivocadas, la ecotasa parece que no ha tenido la incidencia que se temía. No sé si finalmente ha resultado inocua y constituye una fuente de ingresos directa. Bueno, cualquier tributo es una fuente de ingresos, es decir, si queremos sablear a los ciudadanos a tributos, pues podemos poner esta ecotasa y mil ecotasas y impuestos más. Realmente no creo que tenga que ser la política del futuro de las Islas Baleares. Yo creo que nuestro partido es un partido que tiene que ser liberal en todos los sentidos, liberal en el tema de la lengua, liberal en el tema impositivo, y la ecotasa es una fórmula recaudatoria más que ya veremos qué pasará. Además, con los precedentes que tenemos, pues realmente no podemos ser optimistas. ¿Que no se ha notado? Estamos en una temporada extraordinaria, que hemos podido tener turistas gracias a las desgracias ajenas, pero cuando se ponen este tipo de medidas son medidas para quedarse, siempre que se queden ellos, que esperemos que no estén mucho tiempo, ¿no? Entonces evidentemente nosotros tendremos que volver, seguramente acabaremos derogando la ecotasa y tendremos que volver a recuperar los valores. ¿Usted derogaría la ecotasa? En estos momentos, la ecotasa y muchos impuestos más bajaría, el IVA turístico y muchas cosas más. ¿Y luego bailaría la conga también? Conga no, yo no sé bailar. No, las payasadas se lo dejo a los antisistemas. Y bueno, ya vamos a terminar la entrevista. No le he preguntado por el palacete, por el ático que se quiso comprar la presidenta Armengol, y no me puedo resistir a conocer su opinión antes de la despedida. ¿Es usted de los que esperan alguna explicación de la socialista? Bueno, yo creo que los políticos tienen que dar siempre explicaciones y no tienen que mentir. Una vez se cumplen los principales requisitos, dar explicaciones y no mentir, a partir de ahí ya cada uno puede hacer con su patrimonio y sus ingresos y sus posibilidades económicas lo que considere. Es decir, yo no estoy en contra de que esta señora ni nadie se pueda comprar una casa, un palacio o un castillo. Lo que pasa es que yo creo que sí se tienen que dar explicaciones y hacer las declaraciones de patrimonio oportunas y todos los requisitos legales que se tienen que cumplimentar. Y si no se hace, pues atenerse a las consecuencias políticas. Carlos Delgado, muchas gracias por concedernos esta primera entrevista después de prácticamente 3 años de su retirada de la política activa en primera fila, y nos quedamos con el anuncio de la probabilidad, altísima probabilidad, de que aspire a presidir el Partido Popular en Calviá como primer paso, y el apoyo que le va a prestar a Jaime Martínez en su deseo de liderar la formación en las islas. Que vaya muy bien y hasta una próxima. Muchas gracias.